Buenos días, ingeniera Carmen Ortiz. En esta oportunidad voy a explicar el capítulo 1 y número 2 de la tesis de recimentación de la Catedral Metropolitana. Es ubicada en el Estado de México. Como bien sabemos, los marcos geológicos de la cuenca del Valle de México establecen las bases mediante las cuales podremos definir como el comportamiento de las cimentaciones ante cargas sísmicas intensas. Bueno, bien, vamos a detallar ahora lo que viene a ser el primer capítulo, que viene a ser de las generalidades. Como primeramente tenemos la geología general del Valle de México, donde se muestra una gráfica de la cuenca que constituye una superficie de 9.600 kilómetros cuadrados, distribuida de tal manera como se muestra ahí en la gráfica, y así ubicamos el Golfo de México, Estados Unidos de América y el Océano Pacífico. La estratigrafía, el marco vulcanológico, que viene a ser dividido en tres partes del depósito del lago, que son aquellos que corresponden a la planicie del Valle de México. Se forma un lago cuando la magnitud de las lluvias supera la evaporación. Como podemos ver en la imagen, en realidad estamos en varios estratos, en el cual podemos definir cómo viene a ser la arcilla, que eso es el producto por ser un lago, ¿no? Ser construido encima de un lago. En la segunda parte tenemos el depósito de transición. Cabe recordar que los depósitos de arcilla cambian en el centro de la cuenca conforme se acerca a la periferia o zona de las lomas. Como pueden ver en la gráfica, en la zona de las lomas, la parte superior, depósitos fuera del ambiente lacustre, tenemos la gráfica viviendo cada material, el tipo del suelo. En el depósito de las lomas se conforman las zonas que pueden identificar que son cuatro fenómenos: la acumulación de los grandes depósitos, producto de erupciones volcánicas, la erupción subsiguiente de estos depósitos, conformado por barrancas profundas. El tercero viene a ser el depósito en las barrancas de las morrenas. Las morrenas vienen a ser una parte de los deslizamientos que se van formando, ¿sí? El relleno parcial de estas barrancas con materiales plásticos de erupciones subsecuentes. Como de igual manera se muestran en las gráficas los tipos de suelo y morrenas. También tenemos la zonificación geotécnica del Valle de México, como podemos clasificarlos en tres zonas, ¿no? Donde la primera zona viene a ser las lomas, la segunda de transición y la tercera lacustre. En la zona número 1 se deben realizar estudios para detectar la presencia de minas o capas de arena, gravas o materiales. Asimismo deberá determinar previamente lo previo conformado a un relleno, y en la zona 2 y 3 la presencia de cimentaciones antiguas, lo que viene a ser la averiguación de los vestigios arqueológicos, los rellenos superficiales. Además también tenemos los orígenes y causas de los asentamientos regionales. Se va definiendo como hacia los años 30 que comienza una amenaza latente, lo que viene a provocar la aceleración del hundimiento general del suelo en función a la consolidación de las arcillas comprensibles. Bueno, con esta presencia de tales hundimientos era inminente de que la red de alcantarillado provocara así columpios y otras pendientes, es lo que provocó, ¿no? Y ahora, se dice que el ingeniero Roberto Gayol, que estuvo a cargo de la elaboración del proyecto del drenaje profundo de la Ciudad de México, donde encontró hacia los años de 1925, con gran asombro, que en varios tramos los colectores habían descendido más de 50 centímetros. Esto hizo comprobar una hipótesis con la que ya se contaba: el suelo de la Ciudad de México se está hundiendo, es lo que decían, ¿no? Y bueno, hacia los finales de los años 20, el ingeniero José A. Cuevas, considerando que el precursor de la ingeniería de cimentaciones del Valle de México, constituye el edificio de la Lotería Nacional, aplicando el conocimiento de aquella época, ¿no? Posteriormente, hacia los años 1947, el doctor Nabor Carrillo presentó su teoría de la consolidación, donde él dice que el hundimiento de la Ciudad de México se debe a la consolidación del estrato de arcilla, que viene a ser arcilloso superior del subsuelo, producido por la pendiente, por la pérdida de presión acuífera debido a la estratificación del agua del mismo subsuelo. Bueno, con todas estas informaciones fueron realizando las investigaciones respectivas de los asentamientos.
Seguidamente tenemos los asentamientos en las cimentaciones, causas que originan asentamientos, que vienen a ser la variación en la estratigrafía del suelo, las variaciones en la carga de cimentación, las cargas grandes en áreas de cimentaciones flexibles. Como se muestra en la gráfica, tenemos los tipos de suelo compresible, la losa colocada del suelo uniforme y compresible. Y en la segunda parte de la derecha tenemos la losa colocada sobre estrato denso e incomprensible. Seguidamente tenemos las diferencias en el tiempo de construcción en la parte adyacente de una estructura, la variación en las condiciones del terreno y la variación en el contenido del agua del terreno. Bueno, estas son las principales causas. También tenemos los asentamientos totales y diferenciales, que vienen a ser las cargas, que están hechas de estáticas, permanentes, transitorias, dinámicas, de vibración, choque o impacto. También asimismo los cambios en las características del suelo de cimentación. Y tercera parte, como se muestra en la figura, tenemos el asentamiento diferencial de una estructura, como viene a ser el asentamiento diferencial entre las columnas. También tenemos la deformación estructural debido a los asentamientos relativos. Esto en la mayoría de las estructuras ordinarias pueden resistir un asentamiento relativo entre columnas adyacentes, lo que viene a ser que el desplazamiento es igual a la deformación entre la longitud. Lo que consideramos que el parámetro como base en la determinación del factor de seguridad en los asentamientos totales y relativos se han de calcular, para así evitar cualquier daño o mantener ambos dentro de del dato permisible. Así también tenemos los asentamientos diferenciales, que son las formas de asentamiento y el daño, como se muestran en las gráficas, los daños provocados a causa de esto. Donde tenemos los extremos de la estructura se asientan más que el centro, formando grietas con ancho creciente hacia la parte superior de la estructura. Asimismo, también tenemos la expansión diferencial del suelo, al ser mayor en el centro en el que los extremos genera un efecto similar. En la imagen inferior tenemos el asentamiento en el centro, que vienen a ser los asentamientos en los extremos, que se aprecian menos que en el centro, producido con presiones acentuadas. Las deformaciones muy grandes pueden generar fracturas por cortante o horizontales o inclinadas. Asimismo, también tenemos las grietas, que son asentamientos en un extremo. El asentamiento diferencial del extremo de un edificio largo con respecto al otro puede generar grietas en la mayor abertura hacia la parte superior, como se muestra ahí en la parte de la imagen. Seguidamente también tenemos el asentamiento variable, que esa crece de manera gradual, lo que también produce agrietamiento. En estructuras altas y esbeltas, las presiones no uniformes en las cimentaciones son mayores del lado que se presenta en el desplome. También tenemos la determinación de los asentamientos en suelos arcillosos, la elección del perfil del suelo, determinación de la carga que nos da lugar al asentamiento, cálculo de la distribución de presiones y esfuerzos. Como se muestra en la gráfica, podemos demostrar la presión inicial, los esfuerzos provocados en el suelo, que tenemos los valores de los esfuerzos inducidos y el nivel más bajo de asentamiento. Asimismo, también se puede calcular los asentamientos por consolidación, según la fórmula que se observa ahí en imagen. Ahora en el capítulo número 2 hablaremos de los criterios de renivelación y recimentación. Básicamente, estos criterios para establecer la estabilidad estructural, definiendo así el inicio de la inestabilidad y así verificar de esta manera cuando la estructura requiere ser recimentada o bien renivelada. Como varios autores definen, entre ellos está Secchi, que es en 1961, coinciden que las fallas estructurales se deben en la mayoría de los casos a fallas de cimentaciones. Estas fallas de estructuras diversas ocurren año a año. Tales son los colapsos, excavaciones profundas, los daños a estructuras antiguas e inclusive a estructuras subterráneas. La evolución de las cimentaciones. En ella vienen a ser las fallas en cimentaciones, que pueden ser clasificadas en fallas en mecánica de suelos. Estas consisten en la deficiencia de la información con la cual se podría interpretar el comportamiento del subsuelo. Las fallas en diseño estructural. Estas son clasificadas en superestructuras y subestructuras. Cuando se habla de superestructuras, que puede llegar a ser presentar como un desconocimiento de magnitudes y superposición de las cargas transmitidas.
en ocasiones no consideradas para el análisis. Y en la parte de lo que es subestructura, viene a ser cuando se manifiesta por un desequilibrio entre fuerzas y momentos, así como una cimentación que es infinitamente rígida. Las fallas en el proceso constructivo, que vienen a ser cuando se manifiestan las excavaciones, método de bombeo impropios, construcciones defectuosas y control de construcción. Y finalmente tenemos las acciones ambientales. Los estudios de mecánica de suelos, seguidamente explicaremos lo que viene a ser dado por los programas de exploración y pruebas de laboratorio representativas de las condiciones reales del suelo, los criterios para determinar las estratigrafías, así como las características propias del suelo y cimentación. Otro factor también viene a ser la selección y diseño geotécnico de la cimentación, el establecimiento de especificaciones y normas de construcción, y también se puede mencionar la asesoría y control durante la construcción. Después de ello, debemos de verificar los posibles desplazamientos horizontales y verticales de la estructura. Todo esto lleva a un registro del comportamiento de la estructura a fin de constatar las hipótesis y teorías aplicadas, dado el caso establecer unas acciones y recomendaciones pertinentes. Lo cual también tenemos la renivelación. De renivelación con lastre, el sistema consiste en colocar una sobrecarga. Como se observa en la figura, tenemos el horizontal original, el horizontal que viene en la parte de atrás. Tenemos la sobrecarga, que viene en la arena agua, donde se muestra esa renivelación. Bueno, seguidamente tenemos la renivelación, método su excavación. Se dice que la técnica de subexcavación propuesta primeramente en Italia por el ingeniero Fernando Terracita se emplea para renivelar estructuras con presencia de desniveles o desplomes. Este de aquí básicamente consiste en extraer de manera controlada el subsuelo localizado bajo las partes más altas. Eso se logra a través de las excavaciones muy profundas en diversas partes, mediante las cuales se realizan las perforaciones inclinadas u horizontales, como se viene presentando. También tenemos el mejoramiento por medio de inyección. Eso de aquí mayormente basado por inyecciones químicas, e inyectar las lechadas de cemento en lo que conforman los suelos para penetrar y reforzar. Son consideradas, además de mejoramiento, como un procedimiento de recimentación. Está entre una de las formas de cómo aplicarla. Además, este método es considerado de gran utilidad para rellenar las oquedades formadas por efectos de vibración o de la erosión de suelos granulares. Al inyectar estos químicos, puede llevar a cabo las arenas gruesas o grapas arenosas para producir un muro de suelo consolidado bajo las cimentaciones, hasta darle un respectivo nivel para la recimentación. También tenemos la renivelación a base de los pilotes de control. Este sistema es desarrollado por el ingeniero Manuel González Flores, el fundador, como un medio para recimentar edificios con presencia de asentamientos excesivos, debido a la consolidación de las arcillas blandas. Así como se muestra en la figura, que viene a ser sus respectivas partes, donde podemos también darnos que al apoyar el pilote de igual manera que los pilotes de punta en un estrato resistente, contrariamente a los pilotes de punta, la cabeza del pilote no recibe directamente la carga del edificio. Seguidamente tenemos la capacidad de carga por punta. Como se estipula en lo que vienen a ser las normas técnicas de cimentaciones de México, la capacidad de carga de un pilote por punta se determina a partir de los resultados de pruebas de campo realizados, en los cuales pueden ser en tipos de suelos cohesivos y tipos de suelos friccionantes. Cada uno tiene su respectiva fórmula, en la cual se muestra el valor de Cp, que viene a ser eso aquí multiplicado por el Cu, que es la cohesión aparente determinada, por el Nc, que es el coeficiente de capacidad de carga, por el Fr, que es el factor, ¿no? El factor más el PR.
el PV, que es la presión vertical dada, como también se puede multiplicar por el área transversal de la pila o del pilote llamada. Asimismo también se muestra en la siguiente fórmula. Las condiciones estáticas. Esto se produce por el peso propio de la estructura, más que la carga viva estática. Como sabemos, la carga muerta más la carga máxima, y de una parte de la carga viva accidental definida como carga viva reducida, según se muestra en la fórmula. La condición sísmica. El efecto del sismo produce en la cimentación un incremento de la carga vertical que altera las condiciones del equilibrio estático. Dicho incremento se transmite de manera integral al prisma del suelo. Eso se considera el grupo del pilote. La recimentación. La recimentación en excavaciones. Como se muestra en la figura de la derecha y de la izquierda, de la izquierda tenemos los elementos metálicos y de la derecha los elementos híbridos. Estos aquí son los asentamientos que acentúan más cerca de la superficie de las excavaciones y se reducen conforme se alejan de la misma, si la estructura cimentaria se localiza cerca de la excavación. La carga de la estructura se puede transferir hacia la cabeza de los pilotes, como se muestra en cada gráfica. También terminamos la recimentación con zapatas corridas, básicamente en excavar zanjas rectangulares distribuidas bajo las cimentaciones de las zapatas existentes. Bueno, en estas ocasiones así lo requiere, si bien una lechada a presión. De esta forma se elimina cualquier resto de residuos que quedan entre ambas cimentaciones, la nueva y la vieja. Como se muestra en la gráfica, el apuntulamiento del muro por medio de las agujas es el sistema. Ahora tenemos la recimentación con pilas. Recimentar mediante este método es recomendable en cimentaciones donde se requieran excavaciones profundas, en suelos difíciles, por mencionar algunos aquellos con recarga a agua o suelos con presencia de rellenos. También la carga sea la requerida de estrato resistente. Eso puede darse en los apoyos al muro, al insertar vigas en acero, colocando los concretos precolocados bajo los muros y habilitando los cables tensados. También tenemos el sistema PINFOR. Este sistema básicamente trabaja en las recimentaciones de pilas. Mayormente consiste en ranurar la parte baja del muro, en la cual se puede fijar mensualmente. Como podemos observar desde el modelo de las cimentaciones mensuales de PINFOR, como vienen a ser los pequeños huecos que vienen a ser ahí, el concreto precolocado. Este tipo se emplea mayormente en el recimentar los muros de carga que soportan una carga excedente en ladrillero. El acero de refuerzo se coloca en los espacios provistos en la ménsula. La recimentación con pilotes. El recimentar con pilotes obedece al mismo principio que el cimentar con pilas. Este sistema resulta conveniente si el sector resiste, se encuentra en gran profundidad. Casos más comunes para recimentar con pilotes vienen a ser el recimentar con muros, el recimentar columnas o las funciones de condiciones de maniobra. Como se muestra en la gráfica, tenemos la zapata corrida, tenemos las columnas y las cubiertas de alcantarillas con pilotes. Cantilever. También tenemos las vigas de cantilever. Este de aquí es un sistema que se emplea cuando, dadas las condiciones de espacio y maniobrabilidad, no se puede realizar la recimentación bajo las cimentaciones existentes. O sea, es como colocar debajo de la cimentación unas vigas de cimentación, ¿no? La cual cuida la presencia de excentricidad debido a las cargas. Esta viga debe ser cubierta, podrán absorber momentos flexionantes más pequeños que los producidos por el diseño convencionales. Y finalmente tenemos las estabilizaciones por congelamiento, que viene a ser el proceso de carácter temporal. Se emplea esto para solidificar al suelo bajo la carga de cimentación. Así se procura impedir la posible aparición de los asentamientos en futuro, que son el principal problema, según esta tesis, en la Ciudad de México. Permitiendo esto de aquí, la recimentación permanente en el sistema. Este sistema consiste en realizar numerosas perforaciones en las cuales se inyectan aire comprimido a bajas temperaturas. Asimismo, cabe mencionar que
Que lo que viene a ser, sin embargo, las temperaturas, el sistema conlleva consigo desventajas. Las instalaciones de la planta de refrigeración requieren de ocasiones de congelamiento. Es el único método práctico en relación con aguas subterráneas. Tal es el caso de excavaciones de gran profundidad, donde la presión del agua es muy alta. Bueno, también cabe mencionar que según Dumont Villares, en el año 1941, describe una teoría que considera tras la cimentación de un edificio de 26 niveles, empleando un método, este de aquí, el de congelamiento, para una profundidad de un asentamiento diferencial de 0.3 metros. Este método se limitó en un área cercana de la esquina, afectando así el objeto de formar un bloque sólido del cual alrededor de los pilotes debe estar de manera se tuvo el asentamiento y así se pudo realizar debidamente y no se observó presencia de asentamientos alguno después de un periodo de más o menos 10 años tras el trabajo de la recimentación en base a la estabilización por congelamiento. Eso es todo, gracias.